Muy buenas noches, Dios los bendiga. Qué bueno estar en esta semana más de nuestro ICAS en casa y ya preparándonos para todo lo que viene. Estamos ya entrando en la última recta de estas serie de enseñanzas y ya viene como la parte práctica. Ya como que quitamos toda la parte, o no quitamos, sino abordamos toda la parte teórica y ahora viene todo lo que tiene que ver con que para qué sirve todo lo que estamos hablando. Y creo que el domingo era muy diciente ese cambio de mentalidad, ese entender más ampliamente lo que significa tener una mente renovada, cambiar nuestra posición y entender que es mucho más de lo que estábamos pensando. Así que bienvenidos, quiero saludarlos antes de iniciar y entonces saludamos a Hilda, a Don Freddy, a Claudia Muñoz, a Belkis, a Marlene Palacios, a Don William Castellanos, qué bueno tenerlo acá con nosotros y bueno, todas las personas que se estén conectando durante el tiempo de la charla. Espero que hoy la palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Me acabo de enterar, no sabía que los de escuelas están de vacaciones por semana de receso, así que espero que estén allí muy conectados y que estén muy listos a recibir la palabra que tenemos en esta noche. También saludo a Marta Rocío, qué bueno también tenerte y vamos a ir hacia adelante. Ya veo que están colocando el título y entonces el título de la enseñanza es Llamados a ser influencia. Ese es el título, llamados a ser influencia. Y bueno, ustedes todos saben que nosotros tenemos en la iglesia los grupos de influencia y creo que cuando les dimos el nombre era por eso, era porque queremos que esos grupos realmente generen una influencia en las personas y una influencia que sea positiva, una influencia que nos lleve a caminar en Dios. Por eso la primera pregunta de hoy, antes de la primera pregunta también quiero saludar a Olguita. Buenas noches, Olguita, Dios te bendiga, bienvenida y qué bueno que estés con nosotros también en este tiempo de ICAS en casa. Y entonces la primera pregunta es, ¿qué significa para ti ser una persona de influencia? ¿Qué significa para ti ser una persona de influencia? Así que a partir de esta pregunta quiero pedirles que empecemos a participar, a contestar, a dar nuestros conceptos y que sea de bendición para todo lo que tenemos. Y vuelvo y reitero, ya estamos entrando en ese momento de lo que viene para el próximo año que va a ser de bendición. Minani, Dios te bendiga. Nancy Janet Rodríguez también, qué bueno tenerte con nosotros y qué bueno saber que estás participando de este ICAS en casa y entonces para ti y para todos los que están allí, ahí están las preguntas, ¿qué significa para ti ser una persona de influencia? Mientras que ustedes empiezan a contestar, quiero decirles que abordar este término de influencia es algo que tiene que ser con mucho cuidado, porque hoy vivimos en un mundo donde ser influencia sobre otros es muy normal, es muy apetecible si se quieren, y entonces empezando desde lo más malo, desde lo negativo. Entonces voy a hablar acá a nivel de nuestro país. Entonces en algún momento determinado Víctor Carranza o Pablo Escobar se convirtieron en el modelo a seguir de muchos, porque gente con dinero, gente con plata, gente tesa y que nadie se les paraba porque eran los duros, y eso llevó a que muchos de nuestros jóvenes quisieran tomar esos modelos o se dejaran influenciar de esos modelos de una manera negativa. Y tenemos otro tipo de modelos a seguir que pasan por deportistas, por artistas, por políticos, por personas que son reconocidas a nivel social, terminando por ejemplo, los influencers que hay en las redes sociales. Entonces los que tienen sus canales y sus cadenas y que muchas veces lo que vemos son de pronto tonterías, chistes flojos o zafados y que resulta que a la gente le gusta y el hecho que a la gente le guste hace que tengan seguidores y bueno, como esto no sé cómo es que funciona, pero da plata, no sé qué, entonces entre más seguidores y nos separa del contexto. Pero resulta que si nosotros somos llamados a imitar a Cristo, pues resulta que nosotros también deberíamos ser los principales o los primeros que estuviéramos influenciando a otros con nuestro testimonio, influenciando a otros con lo que nosotros estamos viviendo. Y tiene que ver nuevamente con renovar la mente. Entonces lo hablábamos el domingo a partir de la parte de lo que era desde el trabajo, pero hoy yo quiero en esta semana abordar este tema a partir de lo que empieza de mí y mirar el por qué y el entender por qué es tan complicado. Y yo vuelvo a decirles, estoy
muy conectado con este tema, porque creo que nosotros, lo que yo hablaba la semana pasada y creo que lo comenté el domingo, cuando hacíamos la separación entre lo que era secular y lo que era sagrado. Entonces el domingo voy a la iglesia, pero no, lo que hago de lunes a sábado es diferente. El domingo adoro y bendigo al Señor, pero entre semana estoy escuchando otras cosas, viendo otras cosas. Pareciera que nosotros no hemos entendido lo que realmente significa renovar la mente, cambiar la mente y entrar en lo que Dios quiere. Entonces venimos hablando hace algunas semanas de cómo la reforma fue el motor de cambio para la sociedad. Entonces que se levantaba una sociedad diferente después del oscurantismo, después de ese tiempo de estancamiento, de sequedad, de que no había un avance, y ellos abrazaron un pensamiento bíblico, y escúcheme acá, un pensamiento que estaba fundamentado en la palabra, un pensamiento que estaba moldeado por la palabra, como que la palabra fue el martillo y el cincel que empezó a cambiar algunos pensamientos, de tal manera que ellos hicieron que saliera la religión de las paredes de una iglesia, de las paredes de un templo, y que manejara ese contexto afuera, que tal vez es lo que hemos hablado. O sea, usted no solamente es cristiano cuando está en este momento en el ICAS en casa, o usted no solamente es cristiano cuando va a la iglesia o cuando está con otro grupo de cristianos. Usted sigue siendo cristiano cuando está en su trabajo, sigue siendo cristiano cuando enfrenta un problema, sigue siendo cristiano cuando es sometido a tentación, sigue siendo cristiano cuando está viviendo diferentes circunstancias, cuando en su país está demandando que haya una oración o que vamos a una elección política, y que ahí usted tiene que entender que su pensamiento no es su pensamiento de acuerdo a su gusto, a su deseo, a lo que usted quiera, a lo que a usted le parece, sino que necesita moldear ese pensamiento con respecto a lo que Dios quiere. Y a mí siempre me ha gustado este texto. Seguramente usted me lo ha escuchado pronunciar en algunas prédicas que tienen que ver con este tipo de enseñanza que voy a dar en esta noche, pero lo quiero reiterar una vez más y solamente los coloco en contexto para que entiendan. Pablo estaba predicando el evangelio, ya estaba en sus viajes misioneros, estaba yendo a diferentes lugares de Europa a llevar esta palabra. Habían salido de Jerusalén por causa de la muerte o el asesinato de Esteban, y entonces el evangelio se estaba dispersando. Pablo había aceptado y había abrazado la fe cristiana, la comunión con Dios, y estaba llevando este mensaje. Y resulta que en un momento donde lo quieren detener para llevarlo a prisión, él se escapa, él lo bajan por una canasta de una casa, por una ventana de atrás, y él se escapa. Pero resulta que la persona que lo está buscando habla y dice lo siguiente, en Hechos capítulo 17 versículo 6, dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero. Ahora, estos que están trastornando el mundo entero, y no estoy hablando de la reforma, estoy hablando de la iglesia primitiva. Ese término trastornar es que estaban cambiando, que estaban manejando o moviendo los cimientos de la sociedad para entender la vida desde una manera diferente. Entonces siempre, y acá es donde viene la trampa del enemigo o cómo nos quiere adormecer. Sí, claro, yo conozco a Cristo y voy para el cielo. Yo conozco a Cristo y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Tengo la comunión con Él, tengo la gracia con Él, tengo el amor de Él. Mas sin embargo es acá en este contexto del planeta Tierra, es acá en el contexto de mi vecindario, de mi familia, de las personas que están conmigo en el trabajo, de las personas que me ven en el estudio, donde yo realmente puedo mostrar que hay algo diferente. Y más allá de traer un pensamiento religioso, un pensamiento como medio un poco fariseo, hipócrita, apocado. No. Yo muestro es la realidad de Cristo en mi vida y cómo Él realmente cambia. Ahora, tristemente, la sociedad en la que nosotros vivimos actualmente es totalmente opuesta. Y hoy de pronto la enseñanza va a ser un poco fuerte, porque nos va a llevar a confrontarnos, porque nos va a llevar a mirar es de la manera como yo pienso, como yo actúo. El cómo tú actúas diariamente realmente está mostrando que tú eres cristiano. Realmente hace que la gente diga: wow, o sea, esta persona cómo habla, cómo se expresa, cómo reacciona, cómo enfrenta circunstancias, o tal vez lo que tú estás viviendo te está alejando del contexto de lo que Dios quiere. Entonces, que nos influyen en esta época son personas vacías, son personas apartadas de los principios de Dios. Entonces muchas veces encontramos políticos que se convierten en los
ejemplos de nuestros jóvenes y que nuestros jóvenes están con ellos y muchas veces no nos damos cuenta que el discurso es un discurso totalmente anticristiano, ante principios cristianos, ante valores cristianos, un deportista, un influencer de esos de los que hablo de las redes sociales, y entonces es donde yo puedo filtrar esto, o sea, cuál es mi parámetro para filtrarlo. Creo que usted me ha escuchado muchas veces esto, pero yo estaba empezando el liderazgo apenas, eso era en la iglesia en la que yo fui formado. Estaba Carlos Gaviria, no sé cuántos se acuerdan del viejito tan lindo, tan dulce del Polo Democrático, estaba candidato y creo, me acuerdo que en las propuestas de política que él tenía de su plan de gobierno eran apoyar el aborto, el LGTB, o sea, todo lo que era anticristiano. Y recuerdo que yo me tomé el atrevimiento de decirles, vea, ustedes por favor voten a conciencia y voten por quien quiera, pero a conciencia. Y estaba como tan indignado por las propuestas que él tenía que dije, es más, me atrevo a decirles por quién no votar, no voten por tal persona. Pues bueno, se me formó un problema con una persona porque me dijo, ¿usted cómo se le ocurre? Esto no se mezcla, la política es una cosa y la iglesia es otra. Y yo le decía, pero hermano, pero no hubo, o sea, no hubo cómo convencerlo. Y este tipo de cosas es lo que nos lleva a entender que tal vez aunque digamos que somos cristianos, nuestras actitudes nos llevan a mostrar que nos comportamos como ateos, que nos comportamos como personas que realmente no hemos entendido el contexto de la palabra y lo que ella significa para nosotros. Entonces, nos hemos dejado influenciar por un movimiento anticristiano. Y hoy apenas voy a tocar 3 aspectos de cosas que, como le dije, voy a tocar a lo largo de esta semana, concluyendo el domingo, y que espero que sean muy dicientes y muy empoderadas para usted. Y espero que, como el domingo apenas voy a hacer un resumen de estos que toqué ahorita, entonces espero que no se pierda ninguna de las enseñanzas para que el domingo, cuando yo haga el pequeño resumen para llegar a la última parte, usted diga, claro, ahora lo entiendo. Y por ejemplo, le voy adelantando el domingo vamos a hablar de cómo se tergiversa hoy en día la verdad, de cómo se tuerce la verdad. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces es por esa misma liviandad que tenemos que muchas veces las posiciones radicales que tenemos por causa de nuestra fe son rechazadas o despiertan cierta intolerancia. Es que los cristianos son fanáticos. No somos fanáticos, somos radicales. Pero esa radicalidad no se entiende porque vivimos en una sociedad donde todo se vale, donde todo se aguanta, donde todo está bien. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto? Bueno, a lo largo de la semana lo vamos a mirar, pero todo empieza, como yo les decía la semana pasada, creo que era a través de pensamientos. Por eso yo estoy mirando que lo del renacimiento, que lo de el tiempo de la iluminación, porque empezó cuando dejamos de mirar a Dios como el soberano, como la autoridad, como el que era el parámetro para el modelo de sociedad que Dios quería que tuviéramos, y empezamos a mirarlo desde nosotros mismos y nos apartamos de lo que Dios quería. Así que sigo en este proceso de que nosotros podamos renovar nuestra mente, cambiar nuestra mente, entender realmente qué era lo que decía Pablo cuando decía no se conformen a este siglo, sino cambien su manera de pensar para que entiendan cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que estamos viendo. Entonces quiero mirar sus respuestas si las hay para empezar a desarrollar el tema. Y entonces acá está Lili Valencia, buenas noches, Dios te bendiga, qué bueno tenerte con nosotros. Belkis dice que es una persona de influencia, es una persona que puede mover a alguien para algo bueno o para algo malo. Sí, que tiene esa capacidad de dirigirlo, más que dirigirlo, de convertirlo en un seguidor. Susanita, muy buenas noches, dice, es hermoso que Dios lo haya querido así, pero qué responsabilidad tan tesa. Sí, ser influencia. Doña Estela Castillo, muy buenas noches, qué bueno tenerte con nosotros. Millani dice, que con mis acciones las personas vean en mí la imagen de Cristo. Ok, es una parte positiva, me parece bien, pero me gustó también lo que dijo Belkis, porque lo habla en el sentido que puede ser no positivo o negativo. Martica dice, es el poder o la autoridad de una persona sobre otra, capacidad de controlar o manipular las percepciones. Me imagino que las percepciones de la vida. Nancy Janet dice, persona con poder de convencimiento, capaz de hacer cambiar a otro el pensamiento, sus creencias. Ok, sí, está bien.
No, doña Judy, buenas noches, Dios te bendiga. Doña Lili, qué bueno tus manitos. Rosa Estela, Estelita, qué bueno saludarte, bendecirte. Bueno, está Estela Castillo y acá estoy saludando a Estelita Rodríguez. Espero que vayas bien en tu proceso. Hemos orado por ti pidiéndole al Señor que te dé la fortaleza, la bendición y la valentía. Tienes que ser valiente y sé que Dios te va a dar ese valor. Olguita dice: poder de manipular a otros con nuestras palabras y con nuestros actos, para bien o para mal. Bueno, muy en concordancia a lo que nos decía Belkis. Amparito Toledo, buenas noches, dice: pastor, buenas noches, iglesia, buenas noches, Dios te bendiga. Doña Alexandra dice: buenas noches, paz. Para mí una persona de influencia es una persona a la que muchas personas siguen y copian las cosas que él hace. Lamentablemente ahora los influencers son personas sin valores y los jóvenes están siguiendo a otras personas que a mi parecer no enseñan nada bueno. Sí, señora, gracias Alexandra. Don Freddy dice: es alguien que ejerce control o poder sobre otros u otras personas mediante su ejemplo. Ok, perfecto. Y acá podríamos agregarle ese ejemplo bueno o ese ejemplo malo. Así que gracias a todos los que respondieron y espero que más personas se unan y, como les digo, estamos entendiendo qué significa renovar nuestro pensamiento, renovar nuestra mente. Vamos entonces con nuestro primer punto en esta noche. Y ese primer punto es: se cree en Dios de labios, pero las acciones dicen todo lo contrario. Esto es lo que les estoy hablando. Que a veces encontramos personas que con sus labios dicen: claro, yo amo a Dios, yo respeto a Dios, yo honro a Dios, yo venero a Dios, es lo máximo para mi vida, yo quiero caminar conforme a lo que Él quiere. Pero cuando nosotros miramos sus acciones, cuando miramos ciertas actitudes, cuando miramos ciertas decisiones que toman, uno dice: pero espere, o sea, ¿cómo funciona acá el asunto? ¿Realmente camina como Dios quiere o no lo hace? Y acá viene una pregunta que espero que me la entienda. Voy a tratar de explicarla porque no sé si fue clara. Pero mi segunda pregunta es: ¿identificas actitudes o pensamientos contrarios a Dios en ti? O sea, si alguna vez una forma de pensamiento, un comentario que hiciste o una actitud que tuviste pudo identificarse como algo contrario a lo que Dios quería. Ahora, estamos diciendo que claro, pues a veces pecamos, nos equivocamos, pero estoy diciendo en algo que tú te afirmabas y tal vez te diste cuenta, o es más, sabiendo que está en contra de lo que Dios quiere, tú lo haces y tratas de justificarte, tratas de decir: no, sí, Dios dice que no está bien, pero es que Dios sabe qué me está pasando a mí, sabe, y trato de saltarme la regla. Trato de ir en contra de lo que Dios ha establecido, pensando que lo mío sí es justificable. Una de las cosas que tenemos como seres humanos y que hacen parte de ese pensamiento secular es que yo soy muy señalar a los que hacen cosas que no me parecen y aún juzgarlos por eso, pero cuando se trata de mí mismo, yo sí puedo darme ciertas licencias, yo sí puedo permitirme ciertas cosas y no, o sea, o funciona para todos o no funciona para nadie. O camino en lo que Dios quiere o no camino en lo que Dios quiere. Entonces, mirando este primer punto y esperando que ustedes respondan, que ya están allí la pregunta y está para que ustedes empiecen a contestar. Vuelvo y le recuerdo: identificas actitudes o pensamientos contrarios a Dios en ti, mientras que usted va haciéndolo. Entonces, si preguntamos en la calle quién cree en Dios, generalmente usted sabe que la respuesta es todos. Bueno, digamos que todos es mucho. Hoy en día ya hay gente que dice: no creo en Dios, y perfecto, vamos a respetar esa forma de pensamiento. Pero generalmente la mayoría de personas nos van a decir: sí, yo creo en Dios. O sea, si la pregunta es: ¿usted cree en Dios? Como es tan sencillo decir sí o no, la mayoría de gente va a decir sí creo en Dios, sí creo en Dios, me enseñaron, sí creo en Dios. Ahora, el asunto es que esa respuesta no es corroborada por sus acciones. Entonces todos los que nos dicen al frente de la calle, independiente que sean cristianos, que no sean cristianos, que sean católicos, que no sean católicos, que sean aún de otra religión, generalmente la gente nos va a decir que sí cree en Dios. Pero la gente dice que cree en Dios desde su forma de ver las cosas, desde su perspectiva. O creer en Dios no significa que le crean a Dios. Creer en Dios no significa que entiendan cómo Dios quiere que vivamos, que entiendan cómo Dios quiere que caminemos. Y entonces Jesús les decía a la gente de su época, porque no es algo, y eso va con el punto siguiente, pero Jesús le decía a la gente de su época: no todo el que me dice Señor, Señor, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. Entonces, Jesús lo que está hablando acá es que no es lo que yo diga de labios para afuera, sino son mis acciones. Y es muy fuerte, o sea, creo que es una palabra muy confrontante, porque tal vez los fariseos podían decir que amaban a Dios. Tal vez muchos seguidores de Jesús le decían a él Señor, Señor, porque acá sabemos que los fariseos no eran lo que le decían a él Señor, Señor. Pero aunque los fariseos pensaban que estaban agradando a Dios y aunque la gente que seguía a Jesús podía decirle Señor, Señor, como lo hacía Judas, él le está diciendo, no todo el que me está diciendo Señor, Señor, realmente entiende lo que significa caminar en Cristo. No entiende lo que significa caminar en lo que Dios quiere. Entonces, no para todo cristiano es importante la fe. O no para todo cristiano es importante asistir a la iglesia. Y acá yo quiero marcar esto. Y no lo digo, o sea, vuelvo a decirlo, estamos abriendo lo que viene para la semana entrante, para el año entrante. No la semana, sino el año entrante. Pero hay cosas en donde yo en la iglesia, y perdónenme, no quiero ser ofensivo con nadie. Gracias a Dios no estoy viendo a nadie, entonces yo simplemente hablo a una cámara y usted recibe lo que Dios le ministre para usted. Pero tal vez a veces somos buenos para buscar a Dios en el momento de la necesidad. Somos buenos aún para exigirle a Dios en el momento de la necesidad. Dios, pero por favor, mira esto que está pasando, mi trabajo, mi salud, mi hogar, lo que esté sucediendo. Pero no somos tan buenos para exigirnos a nosotros mismos. Colocar los principios de la palabra en nuestra vida, colocar los principios de la palabra en nuestro trabajo, colocar los principios de la palabra en los negocios que yo hago, colocar los principios de la palabra en los presupuestos que yo manejo en mi hogar, colocar los principios de la palabra en la manera como educo a mis hijos, colocar los principios de la palabra en la honestidad que tengo con respecto al gobierno, con respecto a las personas que me rodean, con respecto a lo que hago cotidianamente. Entonces entiendo que sí, ir a la iglesia, sí, toca ir a la iglesia porque eso hace falta, ya como 3 domingos sin ir, ya como 4 domingos, y a veces yo veo que la iglesia se convierte como en algo, a veces sí, a veces no. Es más, y creo que lo hemos hablado muchas veces, llegar a la iglesia a la hora puntual no es tan importante. Esperemos que los muchachos canten menos que distraen a la gente y ya llegamos. Y siempre lo hemos dicho, la alabanza, la adoración no es un tiempo de distracción, no es un tiempo que estamos esperando a ver a quién llega, sino que creo que si realmente entendemos quién es Cristo en nuestra vida, podríamos llegar desde antes de que empezara la alabanza y participar de la alabanza como nuestra adoración a Dios, como nuestra exaltación a Él, como nuestra manera de rendirle tributo a Él, y después para recibir la palabra y haber participado del tiempo de la adoración. Entender que el domingo, por ejemplo, el culto no es para las personas. No sé si usted entienda esto, pero el domingo no se creó para una palabra que usted pueda recibir y sentirse alentado, sino el domingo es un día para que nosotros como iglesia podamos exaltarlo a Él, podamos glorificarlo a Él. Pero tal vez, y perdóneme si soy un poco brusco, pero podríamos llegar a ser irrespetuosos cuando no estamos cumpliendo, o cuando vamos a la iglesia siempre y cuando no haya un plan mejor, porque muchas veces sale el paseo, porque muchas veces sale la actividad de la familia, porque muchas veces, entonces ahora nunca podemos pasear. No, o sea, el no ir a la iglesia debe ser la excepción, que es diferente a que ir a la iglesia sea la excepción. No sé si me hago entender. Pero claro, o sea, hay domingos en que vamos a faltar a la iglesia y es porque sí, salió algo de un viaje con la familia, salió, listo, ok, eso es normal y no vamos a perder la salvación por eso. Ahora, si faltó más, no, tampoco la vamos a perder, Dios nos salva. Pero digo es que la excepción sea el faltar a la iglesia, y no que la excepción sea que un día voy a la iglesia porque no haya programa, porque no había nada más que hacer, porque es lo contrario. Así que en ese sentido es como entenderlo, que yo digo confesar a Cristo como el Señor de mi vida, como el que está tomando la prerrogativa en mi vida, pero resulta que mis pensamientos muestran algo diferente. Ahora, esto nos hace pensar mucho que si para mí no es claro el, por ejemplo, ir a la iglesia el domingo, si para mí no es claro que la palabra o la fe que yo tengo sea la que debe marcar todo lo que yo hago en mi vida, negocios, actividades familiares, la salud y todo,
pues mucho menos estaré demostrando que tengo una mente en la perspectiva bíblica. Y entonces cuando Pablo nos dice, no os conforméis a ese siglo, sino transformaos por medio de la renovación, ¿yo cómo renuevo la mente? O sea, renovar la mente no es como el colocarme la mente en blanco y esperar que llegue alguien y me renueve. No. Yo renuevo la mente es a través de la palabra. Yo renuevo la mente es cuando yo cada día voy a la palabra y permito que la palabra venga y afecte mi vida de una manera especial para que yo entienda, camine, piense y actúe de una manera diferente a la que normalmente actúo, a cómo normalmente me estoy comportando, y pueda entender la gloria, la gracia, la bendición de Dios en todo eso que yo hago, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido me llama a tener una perspectiva diferente. Los valores que tiene y defiende la palabra no tienen mucho valor hoy en nuestra vida. Entonces de pronto era lo que yo le decía con esa persona que me pasó hace tantos años, y espero que a ninguno le pase. Entonces por favor no voten por esas personas que están hablando de que vamos a apoyar el aborto, o por esas personas que están hablando de la igualdad de género, o que están hablando de que se puede permitir que una pareja de hombres y mujeres se casen y que además que adopten un hijo. No, esperen, no apoyemos eso. No, pastor, espere un momentico, que es que hay que ser de mente abierta. No, espere, ya mente abierta ya quiere decir que no estoy caminando con Dios. Eso se lo quiero explicar en un momento. Voy despacio, pero hasta ahora estoy en esta parte. Entonces, ¿cómo puede haber una dualidad en lo que yo hablo con mis labios y en lo que mis acciones hacen? ¿Cómo puede haber una dualidad en la santidad que profeso o que quiero expresar que tengo y en lo que realmente yo vivo? Entonces nuestra sociedad es totalmente secular. ¿Y qué significa que sea una sociedad totalmente secular? Una sociedad totalmente apartada de la fe. Entonces todos los pensamientos, todas las decisiones, todas las acciones que se hacen, la legislación política, la manera como se manejan las finanzas, las relaciones interpersonales, todo está alejado de Dios. Y entonces uno diría, bueno, pero ¿cómo es el asunto? Si así está bien eso. Entonces llamándonos cristianos, no tenemos ninguna diferencia con los ateos. La diferencia que podemos tener con los ateos es que el domingo vamos a culto, es que nos conocemos la canción, es que sabemos dónde queda Juan 3:16 y sabemos lo que dice. Pero más allá de que esas sean las diferencias que yo quiera marcar con una persona que se dice atea o con una persona que se llama de mente abierta, no hay nada, porque a veces yo veo cristianos que tienen conductas que son anticristianas, y hoy tenemos algo que se llama, y esto es algo que es real, que se llama ateísmo cristiano. Y dijo, ¿ateísmo cristiano, pastor, eso existe? Y yo quiero decirle que sí. Entonces, por ejemplo, el ateísmo cristiano empieza cuando nosotros empezamos a tergiversar cosas. Entonces, empiezo con algo básico, la Biblia. La Biblia, partimos de que cada historia que hay en la Biblia es verdad. O sea, no hay nada que sea como una fábula, una leyenda, un cuento que nos deja una enseñanza. No, todo es verdad. Lo que sucedió con el pueblo de Israel, un Abraham, un Moisés, un David, un José, realmente existieron. Un Job realmente existió, un Pablo realmente existió. Jesús vino a la tierra, se hizo hombre. O sea, todo eso es real. Pero ese teísmo cristiano es como decir, oiga, nos gusta la enseñanza, extractamos el conocimiento, nos da un rumbo, no creemos que sea verdad, no creemos que sea tan así, pero es bueno, o sea, nos sirve para la vida, nos sirve para colocar principios. Bueno, quiero decirle que aunque lo que yo diga suene muy bonito, estoy totalmente apartado de la voluntad de Dios. Y así empiezo entonces no a entender, por ejemplo, el sacrificio de Cristo. No entender que yo era incapaz de por mis propios medios alcanzar la salvación y que necesitaba a Cristo pagar el precio por mí, pero que cuando el Espíritu Santo viene y renueva mi mente y la cambia, sino que yo empiezo simplemente a mirar esto como reglas o pautas de conducta, como que oiga, qué chévere manejar esto, y entonces podríamos llegar a decir, oiga, sí, entonces a mí me gustaba cómo Gandhi manejaba su revolución del silencio, y me gusta cómo Mahoma habla del paraíso y cómo Cristo, y entonces yo empiezo a entender que todo es válido. Y me digo cristiano porque tal vez mi libro de base es la Biblia, pero estoy entendiendo la Biblia no desde la revelación del Espíritu Santo, sino desde mi propia concepción. Y tiene que ver con mi forma de pensamiento. Y entonces esto diluye mi radicalidad, diluye lo que yo soy en Dios y no me permite caminar en la esencia de lo que Dios quiere. Entonces es un tema complicado en ese contexto. Así que espero que usted esté muy presto a lo que estamos hablando.
Y entonces la pregunta es si identificas actitudes o pensamientos contrarios a Dios en tu vida. Y vamos a mirar quiénes fueron los valientes que respondieron. Alexandra dice, sí, claro, paz. La falta de paciencia, el mal genio me hacen ver como si no fuera discípula de Cristo, y en esos momentos también me avergüenzo porque no sé para quién puedo ser un mal ejemplo, y con estas actitudes hago quedar mal al Señor. Gracias, Alex, por tu franqueza. Dice Olguita, situaciones tristes y dolorosas e injustas que veo día a día me hacen tener pensamientos totalmente contrarios al perdón y al amor de Dios. Ok, nuestra naturaleza. Gracias, Olguita, por la sinceridad. Yani dice, sí, en ocasiones mi egoísmo hace que no me quiera incomodar. Ok, gracias, mi negrita, por tu respuesta. Dice, ¿quién más dice? No dice nadie más. Oiga, yo pensé que era otra respuesta, pero no dice nadie más. O era, ya, mi Nani dice, sí, mi mal genio, mi terquedad, estas actitudes pongo en ver, bueno, imagino que veremos nuestra fe. Ok, gracias por sus respuestas. Espero que más personas participen de las respuestas y que podamos participar, pero es algo bien fuerte. ¿Listo? Entonces estamos ya confrontándonos, estamos entendiendo qué significa renovar la mente. Y renovar la mente, estamos entendiendo que no es algo que simplemente es algo tan bonito, que es algo tan romántico, sino que realmente tiene algo más de fondo y que implica el realmente caminar en lo que Dios quiere. Entonces vamos al segundo punto, y ese segundo punto es el siguiente. Lo que hace el enemigo es mostrarnos que es la misma mentira desde el principio. ¿Cómo así la misma mentira desde el principio? Entonces ya le voy a desarrollar el punto, pero es llevarnos a la independencia. Desde el principio, el enemigo ha querido que el hombre tenga un pensamiento que esté por fuera de la voluntad de Dios. Desde el yo puedo, yo soy capaz, yo lo lograré, yo lo alcanzaré, hasta el pobrecito de mí, nadie me quiere, nadie me mira, todos están en contra mío. Ese tipo de pensamientos, los dos, sea de desánimo y de dolor y de angustia, o sea de altivez o de orgullo o de soberbia, los dos muestran lo mismo. Una independencia total y absoluta de parte de Dios. Saludo a Juliet, qué bueno tenerte con nosotros, mi Julie. Pastor, no está saliendo todo, sí. No se me quedó ese pedacito, espera. Pero bueno, sé que ya la idea la tenía mi Nani, pero sí, no sale toda la respuesta. Aquí está saliendo, Susanita dice, mi carácter me ha jugado malas pasadas. Entonces aquí Susanita está hablando que, por ejemplo, ese carácter le ha jugado malas pasadas, y creo que todos nos identificamos tristemente en eso que está diciendo Susanita. Entonces es la misma mentira desde el principio, y acá viene la pregunta. La pregunta es, ¿en qué áreas de tu vida te cuesta depender de Dios y por qué? ¿En qué áreas de tu vida te cuesta depender de Dios y por qué? Porque ahí es donde está la mentira. Entonces, si lo quieres de otra manera, es qué áreas tú quieres manejar a tu manera y no permites que Dios esté allí, que tú piensas que no. Y vuelvo y digo que es como tan sensible el asunto, porque puede ser en tu economía, puede ser en la manera como diriges tu hogar, puede ser en la manera como tienes esparcimiento, o sea, tantas cosas donde dices, no, pero ya no, yo no soy fanático, yo lo voy a hacer así. Y tal vez si tú vas a la palabra encuentras que Dios no está tan agradado en eso, pero tú dices, no, esto lo manejo yo. Entonces, ¿cómo lo puedes entender allí? Entonces, las dificultades u oposiciones que enfrentamos no son nuevas, entonces siempre vamos a tener a alguien que nos diga, puede hacerlo. O sea, hablan del carácter ahorita, claro, póngase de mal genio, es justo. Lo que decía Olguita cuando decía, y vemos injusticias, claro, y uno ve una injusticia y uno como quiere actuar de, malo, no sé qué, tal cosa, lo hizo pésimo y no sé qué. Y siempre nuestro pensamiento se quiere apartar de lo que Dios nos dice, porque entonces es mi orgullo, porque es mi ego, porque es mi indignación, me siento indignado por esto que está pasando o algo. Y resulta que fue desde el principio. Génesis capítulo 3 versículo 15, dice en Génesis 3:15, dice la palabra, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, está hablando con la mujer, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero ese seréis como Dios fue como
la trampa, fue la galletica que le puso ahí para esto. Mira, vas a ser como Dios. Y ser como Dios implicaba el no necesitar de Dios. Ser como Dios implicaba que yo iba a estar a esa estatura, a ese nivel, a esa altura de Dios, y que yo iba a poder manejar las cosas en mi propia prudencia. Y esa es la mentira con la que el enemigo ha venido como manipulando nuestros pensamientos. Entonces las diferentes mentiras que escuchamos siempre nos llevan a una sola. Podemos sin Dios, no necesitamos de Él y estamos bien. Podemos solos, no necesitamos de Dios y estamos bien. Federico Nietzsche, no sé si usted ha escuchado hablar de ese señor, pero él que dijo un día: Dios está muerto, no necesitamos a Dios, o sea, que Dios siga por allá. En otro momento alguien en una revista sacó un titular que decía: Dios será que se murió, o sea, como que no está en el asunto. Pero lo que la sociedad y lo que el enemigo constantemente nos quieren hacer pensar es que si Dios existe muy lejos, pero que acá nos valemos nosotros, que acá decidimos nosotros. Entonces, vea que hablando de la misma mentira, recuerde cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y cuando Moisés subió al monte y que estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. ¿Usted recuerda que en el pueblo lo que dijeron fue: oiga, ¿qué le pasaría a Dios? Como que no, y Moisés seguramente se murió por allá. Y entonces ellos mismos inventaron otro Dios y empezaron a formar la pachanga porque dijeron: no, esto está acá bueno. Y era tener un Dios a su medida. Un Dios a la altura o a la forma que para ellos era agradable. Y es cuando Moisés viene y en su rabia rompe las tablas de la ley. Pero es la misma mentira siempre. No necesitamos de Dios, Dios nos abandonó, Dios no está presente, nada que hacer, hágale como usted pueda. Y son las mentiras que él siempre ha colocado. Entonces podemos sin Dios, no necesitamos de él. Por eso Pablo escribe en la carta a los Colosenses capítulo 2 versículo 8. Pablo dice algo que es tremendamente importante. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora Pablo le está diciendo a ese mundo contemporáneo en el que está viviendo él en ese instante, le está diciendo: pilas, porque hay filosofías huecas que nos apartan. Hoy estaba escuchando en Caracol Noticias sí creo que era en Caracol y también en Blue Radio, estaban hablando acerca de la polémica por la última canción que sacó J Balvin, que el reggaetón, que denigra totalmente a la mujer, la deja por el piso. Y entonces decían: ahora sí se pasó. No, pues si yo escucho reggaetón siempre está denigrando, está dañando la sociedad. Y resulta que nuestros jóvenes son felices escuchando eso. Y dice Pablo: mirad que nadie os engañe. Entonces, por ejemplo, un cristiano ¿debería escuchar o no debería escuchar reggaetón? Bueno, aquí el asunto no es en la parte mojigata: ay, es pecado, no es pecado. Y entonces el que dice que es pecado critica al que lo hace, y el que no entonces se excusa diciendo que no es religioso. Bueno, Pablo está diciendo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿qué tanto influye en ti la cultura? ¿Qué tanto influye en ti la moda? ¿Qué tanto influye en ti el gusto personal? ¿Qué tanto influye en ti la manera de hacer negocios del mundo? ¿Qué tanto influye en ti la manera como concibes el mundo? Porque si tú lo concibes desde la filosofía hueca del mundo, pues estás excluyendo a Dios, y esa es la trampa. Entonces el enemigo nos quiere desviar de la verdad, y por eso debemos identificar cuál es la verdad. Pero como yo lo decía en el punto anterior, si tú no tienes una perspectiva cristiana, si tú no estás confrontado con la palabra todo el tiempo, si tú no estás entendiendo lo que Dios quiere, voy a colocarlo en este término: yo conozco ya a mi esposa, 18 años viviendo con ella, pues obviamente yo sé que hay cosas que le molestan y hay cosas que le agradan. Tal vez habrá cosas que todavía esté descubriendo de ella, seguramente todos los días, y seguramente ella de mí. Pero sé que tanto ella sabe cosas mías como yo sé cosas de ella. Yo sé que le molesta, yo sé que le irrita, y yo sé que le agrada. Y con ese convencimiento, seguramente mi mejor actitud de esposo sería evitar aquellas cosas que le irritan, no hacer esos comentarios que le irritan, y más bien gestar las cosas que le sirven.
pero una persona que no la conozca tal vez puede cometer el error porque no la conoce. Ahora te pregunto con respecto a Dios, ¿cómo tú conoces a Dios? A través de la palabra. Pero si tú no conoces a Dios a través de la palabra, puede que haya cosas que parezcan muy buenas, puede que haya cosas en las que tú pienses que Dios está agradado contigo y que te mire y te dice, bien, bien, pelee por eso, luche por eso, y tú no has ido a la palabra a decir qué te dice Dios en la palabra. Porque que te quedaste en lo que dice el máximo de la gente, o lo que dice la red social, o lo que dice el influencer, y no, pues lo dijo él. Yo y mi esposa me está viendo en otro lado, así que le pido respeto en esto, pero ella me entiende que lo hago como ejemplo y fue una corrección que le hacía. Pero ella tenía algo y era que escuchaba una emisora, un X periodista, ya no lo escucha, pero escuchaba, y para ella la voz de ese periodista era la voz de Dios. O sea, si ese periodista decía, ella decía, así es. Y entonces a veces en la mañana escuchaba la noticia y en la noche estábamos compartiendo con alguien y ella decía, sí, porque tal cosa. Y yo le empecé, le decía, no, pero espera, tú no sabes si eso es verdad. Pero si lo dijo fulanito de tal, le dije, sí, pero fulanito de tal se puede equivocar. Y tú tienes que corroborarlo con tus propios ojos. O sea, no digas lo que dijo otra persona porque lo dijo otra persona. Dilo porque estás segura, porque lo comprobaste, porque sabes que es así. Y creo que pasa así. Muchas veces escuchamos cosas que dicen otras personas, pero como le colocan el título cristiano, como dicen, es que entonces ya lo creemos. No, esperen. No todo el que me dice Señor, Señor, era uno de los versículos que veíamos, está entrando en el reino de los cielos o está de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces yo debo identificarlo. El enemigo se presenta con ideas útiles muchas veces, sutiles y hasta que parecen lógicas, pero nos apartan de lo que Dios quiere. Entonces, esto viene con el punto siguiente. Sé que se lo voy a aclarar en un momento. Pero cuando a mí me hablan de la igualdad, de que yo tengo que respetar a los demás en su pensamiento, pues es una idea que suena útil. Es una idea que es muy sutil y que parece lógica. Pero yo debo estar de acuerdo con todo pensamiento. O sea, todo lo que digan afuera, yo debo estar de acuerdo, y no me adelanto más porque estaría tocando el punto siguiente. Entonces solamente quiero que piensen eso. Entonces la única manera de confrontarlas, de confrontar una idea que parezca útil, que parezca sutil y que parezca lógica, es cuando yo tengo, y escúcheme, no el conocimiento, porque no me quiero limitar al conocimiento, sino cuando tengo la revelación de la palabra de Dios. Y para tener la revelación de Dios, yo tengo que entender que debo tener tiempos devocionales, tiempos de comunión con Dios, tiempos donde yo me expongo a la palabra. Las chicas cuando van a tierra caliente o cuando van a la costa, son felices comprándose bronceador y untándose bronceador y exponiéndose ¿a qué? Al rayo del sol. ¿Y qué están buscando? Que el exponerse al rayo del sol le dé un color de piel a ellas para que digan, nos bronceamos porque estuvimos en la costa, ¿de acuerdo? Y solamente hay esos lugares donde hacerlo. O sea, uno no sale acá en Bogotá a broncearse porque acá lo que más es el frío. Entonces la evidencia de que estuvieron en un lugar de tierra caliente es porque se broncearon. Pues la evidencia de que usted está caminando en Cristo es porque usted se expuso a la palabra. Es porque la palabra ha hecho mella en su vida y porque usted realmente ha cambiado en sus pensamientos, ha cambiado en sus formas, ha cambiado en su entendimiento. Es más, la forma en que usted se muestra que, déjeme hacer algo como curioso en lo que voy a decir. Si usted se ha expuesto a la palabra de Dios, usted cuando salga a broncearse en tierra caliente sabrá hasta dónde se broncea, sabrá hasta qué le muestra el sol, porque habrá cosas que le muestra a todo el mundo al sol y habrá cosas que usted no le mostrará al sol. ¿Por qué? Porque su pensamiento es renovado, no porque sea pecado, no porque sea mojigato, no porque usted no sea una religioso, entonces lo puede hacer. No, usted entenderá el punto de equilibrio porque usted se ha expuesto a la palabra de Dios. Entonces debemos ser responsables hasta de nuestros propios pensamientos antes de enseñarlo a otro. Porque yo tengo que cuidarme de que cuando, por ejemplo, esté frente a esta cámara, yo tengo que hablar lo que dice la palabra de Dios. Porque a mí no me gusta X cosa, pero yo no puedo decirle acá, y es que a mí como no me gusta, entonces a nadie le tiene que gustar. No, es que acá el asunto no es lo que a mí me guste o no me guste, o no es lo que me guste y a ustedes también les tiene que gustar. No, es que dice la palabra, porque tal vez habrá cosas que a mí no me gustan, pero Dios no las condena.
Y habrá cosas que a mí me gustan, pero Dios sí las condena. Entonces usted necesita saber qué no es lo que me gusta al pastor, o qué es lo que le gusta o no le gusta al predicador o a la persona que esté frente a un auditorio, sino qué es lo que Dios dice. Y es la responsabilidad de los que predicamos de cómo yo me expuse a la palabra, para que cuando le enseñe la palabra, lo que yo le diga sea conforme a lo que Dios quiere. Ahora, es inevitable que yo no le coloque de mi pensamiento, porque Dios nos dio esa característica, pero que yo busque que siempre sea la palabra de Dios la que predomine, ¿de acuerdo? Entonces acá, ¿en qué áreas de tu vida te cuesta depender de Dios? Tiene que ver con esto y por qué. Vamos a mirar qué respuestas dieron ustedes. Y responde Julie, dice, en las emociones. Te cuesta depender de Dios en las emociones. Dice acá, en dominio de mis emociones y en la manera de interferir en las diferentes dificultades, creer y confiar en nuestros propios conceptos humanos. Sí, es una forma en donde nosotros estamos diciendo, no, Dios, déjame, yo lo arreglo. Déjame, yo soluciono esto. Y resulta que no, yo tengo que aprender a depender. Dice Susanita, yo he aprendido que el ser es mi Señor, que Él es mi Señor y que ordena. Y mi alfarero y yo soy su vasija. Ok, esa es la forma. Dejar que Dios, bueno, no sé si es que le está pasando todo lo que decía Nancy, que se está cortando, pero bueno, ya me dice dejar que Dios actúe. No, dije acá, darle todo el control de mi vida y no pretender ayudarle a Dios. O sea, que dice que cuando se equivoca ella es cuando quiere ayudarle a Dios, dice Yani. Alexandra dice, creo que es mi parte sentimental, pero el último desierto que me ha enseñado a saber que Dios es quien me da todo el amor y que me llena, y de Él recibo para dar a otros lentamente. Durante mucho tiempo esperé amor y las personas y siempre salí defraudada. Entendí que era un enredo del enemigo para tener ahí lástima y viviendo de migas. Uy, Alex, no sabes cómo me encanta esta respuesta, porque veo que lo estás entendiendo en Dios, y qué bonito que sea Dios el que nos lo revele. ¿Listo? Y bueno, el resto sigo pendiente de que respondan, porque no los veo como muy atentos ahí. Voy con mi último punto, como siempre se va el tiempo. No seas ateo solo por lo práctico, sino en lo conciliadores que seamos. No seas ateo solo en lo práctico, sino en lo conciliadores que seamos. Uy, ese título suena como extraño, como un poco enredado. Vamos a desmenuzarlo. Pero quiero colocar la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿has escuchado pensamientos del mundo que te suenen atractivos? ¿Has escuchado pensamientos del mundo que te suenen atractivos? Por eso estoy hablando de la conciliación. Entonces, hay pensamientos del mundo con los que concilias, con los que dices, ay, pero esto tampoco es tan malo. Entonces piensa si hay ese tipo de pensamientos. Voy a tratar de desarrollar este punto más rápido, porque saben que tengo una cita después del ICAS, pero quiero tocarlo. Y entonces algo que hemos dicho es que Cristo no es un camino. Cristo es el camino. O sea, es muy diferente decir Cristo es un camino, porque si yo digo que Cristo es un camino, estoy de una vez diciendo Cristo es un camino y hay otros caminos. Pero Él no dijo eso. Juan capítulo 14 versículo 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene a mí sino por mí. Entonces, cuando Jesús dice que Él es el camino, es porque no hay otros caminos. Cuando Él dice que Él es la verdad, es porque la verdad que yo debo conocer es la verdad de Cristo, no hay otras verdades. Y que nadie viene al Padre sino a través de Él. O sea, no es la religión, no son mis obras, eso usted ya lo tiene claro, pero tampoco es el entendimiento de otra persona que me lleve a manejarlo. Pablo dice, si alguien les predica otro evangelio, sea anatema. Si alguien se desvía de este evangelio, y resulta que hoy nos enseñan otro tipo de evangelios con palabras sutiles, con palabras muy bonitas, con palabras muy sazonadas, pero como usted y yo no tenemos revelación de la palabra, entonces comemos entero y aceptamos todo lo que nos dicen. Por eso le digo, esto de las redes sociales es espectacular, porque se puede predicar mucho más la palabra, pero a la vez de ser espectacular también es peligroso cuando personas irresponsables se paran frente a una cámara a decir cosas que están en contra de lo que Dios quiere. Entonces la palabra o la trampa mejor del enemigo es igualar principios y religiones y pensar que todo, dice el dicho popular, todo camino conduce a Roma, y no es así. Entonces, por ejemplo, si nosotros escuchamos esto,
que la iglesia cristiana dice que Jesucristo es Dios y es el único camino. Y los musulmanes dicen que Jesucristo es otro gran profeta y que el último gran profeta es Mahoma, pero que ellos no desconocen que Cristo fue un buen profeta. O sea, yo no puedo decir, oiga, sí, yo estoy de acuerdo con los dos. No. Yo estoy de acuerdo con uno o estoy de acuerdo con otro. Pero si estoy de acuerdo con uno, el otro está diciendo mentiras. Si estoy de acuerdo con el otro, este está diciendo mentiras. ¿A qué me refiero? Si yo creo lo que dicen los musulmanes, que Cristo fue un gran profeta, pues yo no puedo creer cuando los cristianos dicen que Cristo es es Dios. Porque o es profeta y solamente uno más, o es Dios. Es más, voy a colocarlo en estos términos. Cuando yo hablo de mentiras, la mentira aún puede aceptar la verdad, porque la mentira acepta lo que sea. Cuando yo acepto la verdad excluye inmediatamente toda la mentira. No hay nada más que pueda estar mediando en esto. Y acá es donde viene el pensamiento, porque entonces yo digo, sí, Cristo es Dios, pero a veces actúo como si Cristo no fuera Dios. Entonces los cristianos, por ejemplo, creemos en la dignidad del hombre. ¿Recuerda que les hablé de eso? Entonces, claro, eso no tiene discusión. Entonces, para nosotros no hay distinción de raza, de edad, de nivel escolar, de capacidad física o mental, de nacionalidad, de habilidad, de sexo, de estrato social, de carácter. No, todos somos hijos de Dios. O sea, eso no tiene discusión. No tiene discusión en ese sentido. Yo creo que todos somos iguales delante de Dios. Eso no tiene ningún problema. Pero aunque todos somos iguales, porque todos tenemos la misma dignidad en Dios, no significa que nuestras ideas también sean iguales delante de Dios. Ahí sí ya no puedo conciliar. Entonces yo respeto a las personas por la dignidad de Dios que hay en cada persona, que hay en cada ser humano, y entiendo que Dios es el que va a juzgar al final de los tiempos y es el que lo va a decir. Pero no es que mis convicciones y las de otras personas tengan todas la igual validez. Porque si yo digo que el matrimonio es uno solo, instituido por Dios entre hombre y mujer, y un movimiento aparte a este pensamiento dice, no, pero creemos que el matrimonio entre hombre y hombre y entre mujer y mujer también es sagrado, yo no puedo decir, ay, sí, no. Yo tengo que decir, no, la palabra me enseña y yo me quedo con lo que dice la palabra. Pero es que tenemos que tener una mente abierta. Perdón, ¿quién dijo que tenemos que tener una mente abierta? La palabra me da a mí el rudimento de cómo hablarlo. La palabra dice que nos respetaremos la vida por encima de todo. No, pero es que la eutanasia, ahorita que estamos en Colombia con ese lío porque la señora tenía... No, espere, quien decide sobre mi vida es Dios. Ah, pastor, tan fácil para usted decirlo porque usted no está en el dolor. Sí, claro, puede que sea, yo le acepto eso. Pero si yo un día digo lo contrario, tal vez lo diré desde mi sentimiento, mi emoción. Pero la dignidad de la vida, Dios me dio un día la vida, Dios decide cuándo termina esa vida. Yo no puedo decidir por mí mismo cuando yo termino con algo que no me pertenece. Porque si yo entiendo desde la perspectiva bíblica que yo soy administrador de todo lo que tengo, que yo no dispongo ni siquiera del aire que respiro, pues yo tengo que respetar la soberanía, recuerden la palabra soberanía que Dios tiene sobre el derecho a la vida. Así que yo no puedo tomar esas decisiones. Entonces puede sonar muy humilde cuando yo digo que estoy respetando a otras personas, cuando yo pienso que estoy siendo respetuoso, pero no es lógico pensar así. O sea, no es lógico querer estar agraciado con todo el mundo cuando hay cosas que no son correctas. Yo no puedo estar de acuerdo con que Dios es soberano, pero que alguien gobierna su vida como le parezca porque él piensa que lo hace bien. No, o Dios es soberano o Dios no es soberano. Lo uno y lo otro no pueden estar. Uno excluye al otro. Entonces la sociedad nos quiere hacer pensar que todas las ideas son buenas. Y que ser tolerantes no significa que aceptemos todas las ideas del mundo. O sea, yo puedo ser tolerante en cuanto a la dignidad que merecen las personas. Entonces yo respeto que alguien piense diferente a mí. Claro, eso yo lo respeto totalmente. Pero el que yo respete totalmente a alguien no quiere decir que yo esté de acuerdo con la idea de alguien cuando esa idea está por fuera de la voluntad de Dios. Si a mí por ejemplo, yo voy a colocar este caso. Estamos en Colombia y digamos que un día sube un presidente que aprueba el matrimonio del mismo género.
y que manda una ley que dice que todas las personas que ejercemos un cargo religioso tenemos la responsabilidad y la obligación de ejecutar matrimonios del mismo sexo. Pues yo me puedo oponer por objeción de conciencia. Respeto, sí, claro, respeto. Pero yo tengo todo el derecho de decir no estoy de acuerdo. Ahora, si eso implica que me vaya a la cárcel, que me condenen, que lo que sea, pues tendré que asumir las consecuencias porque mi pensamiento tuvo que ser renovado. Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia, ellos no aceptaron la idea de todo el mundo de arrodillarse frente al ídolo. De acuerdo, ellos respetaron lo que hacían los demás, más ellos no lo hicieron. Y por eso los llevaron, y el rey les dijo: tienen tiempo de arrepentirse, los voy a matar igual porque me han desobedecido, pero no les evito el fuego, los voy a degollar solamente con... No, qué pena, Dios es uno solo. Cuando tenemos este tipo de firmeza en nuestros pensamientos, pero resulta que hoy nuestro pensamiento es muy plural y pensamos que todo vale, y no todo vale. Yo no puedo conciliar con otros pensamientos. Vuelvo a colocarle el caso que le decía yo. Esta persona cuando me dijo: no, pastor, una cosa es la religión, otra cosa es la política. Yo tengo derecho a votar por mi candidato, así ese candidato esté apoyando el aborto y esté apoyando, porque eso es él, pero yo estoy acá con Cristo, pero apoyo ese candidato porque me gusta. Entonces yo tuve que decirle: no, espere, pero es que lo que él está diciendo es antibíblico. Y entonces, ¿dónde está su pensamiento? Porque mi pensamiento no es dual, mi pensamiento no es del domingo en la iglesia, pienso de una manera y de lunes a sábado pienso de otra en el mundo, no. O pienso cristiano o no pienso cristiano. Entonces nosotros debemos brillar por la luz que hay en nuestra vida y por permitir que prevalezca en lo que Dios ha generado, en la luz que hay en nosotros, para que las mentiras, las falsas posturas salgan a la luz. Por eso Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué es lo que hace la luz? La luz coloca en evidencia aquello que no es verdadero, aquello que es falso, aquello que es una copia. Y Dios quiere que seamos los originales. Así que necesitamos la convicción de Dios. Voy a mirar si contestaron porque ya se me acabó el tiempo. Pero dice acá, dice Alexandra Cipaz: cuando el cuento de las pirámides me gustó el hecho de recibir dinero fácilmente. Sin embargo, gracias a Dios no me dejé enredar. Claro, un pensamiento del mundo que nos puede engañar. Dice Millani: sí, cuando me dejo llevar por lo atractivo del mundo que me ofrece y no lo filtro con la palabra. Gracias, Millani. Dice Susanita: hoy tomo lo bueno y desecho lo malo. En el pasado sí consentía pensamientos del mundo que eran atractivos para mí. Gracias, Susanita. Olguita dice: el ser cristiano no me hace vivir en una burbuja, por tanto continuamente estoy bombardeada por cosas y pensamientos del mundo. Agradezco por eso, le pido a Dios que me fortalezca y me dé la sabiduría para que Él siga siendo soberano en mi vida. Gracias, Olguita. Gracias a los que contestaron. Y bueno, creo que un tema bien fuerte. Padre, ayúdanos, Señor, a entender, Jesús, que necesitamos tener convicciones claras, que necesitamos entender por qué somos cristianos y poder exponer nuestra vida a la palabra para que ella nos permita discernir entre lo que es un engaño, lo que es una mentira y lo que es la verdad de la palabra. Permítenos cuidar, Señor, nuestro pensamiento de tener pensamientos ateos, pensamientos que están por fuera de tu voluntad, Señor, y en los que tal vez queremos generar independencia de lo que tú quieres. Hoy yo bendigo cada vida, cada corazón. Te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por cada persona que se conectó y espero que haya sido un tiempo de bendición. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, gracias por estar ahí. Mañana la oración 6 de la mañana, por favor no se pierda este tiempo de comunión con Dios. Y en la noche nuestro servicio de mitad de semana, tremenda palabra mañana, un tiempo muy especial. Y como les dije el domingo, se lo repito ahora, por favor no se pierda del mañana miércoles, de ir a la iglesia. Obviamente si por razones de fuerza mayor no puede ir, conéctese a través del internet, pero espero que todos podamos ir y disfrutar de esa palabra poderosa que Dios ha preparado para nosotros. Los bendigo, una feliz noche, que el Señor los guarde y que tenga bendición sobre sus vidas. Hasta mañana.